Pues bueno, bienvenidos, bienvenidas a esta lectura introspectiva de un curso de milagros. Estamos haciendo una lectura ahorita con el libro del texto y a la mitad del tiempo que nos estamos dando vamos a estar haciendo ahora la dinámica de una terapia grupal. Y la terapia grupal va a ser basado en lo que el libro nos diga, o sea, donde abramos una hoja al azar, vamos a dar lectura a esa hoja y de ahí vamos a partir a ver qué nos dice a todos los del grupo. Pero vamos a empezar siempre con la lectura del texto. Ahorita, de hecho, estamos empezando el capítulo 6 del texto. Considero que vamos a muy buen ritmo. He escuchado otros grupos de un curso de milagros. Por ahí me encontré un amigo que dice que lleva 4 años con el curso de milagros haciendo lectura con un grupo y van apenas a la mitad. Entonces, del texto, que son 31 capítulos. Nosotros, pues bueno, lo que llevamos ahorita del año, que son 5 meses y medio, pasadito de 5 meses, y pues bueno, vamos bien. O sea, prácticamente lo estamos haciendo como es cada 8 días y por ahí hemos hecho interrupción dos semanas, entonces, o tres tal vez. Entonces, me considero que vamos a muy buen tiempo. Y pues bueno, ya saben cómo es la dinámica. La dinámica es que cualquiera de nosotros puede dar lectura y párrafo por párrafo nos vamos deteniendo. Otra cosa que también es muy importante, para las personas que no empezaron con nosotros la lectura del curso, o sea, que no hayan leído junto con nosotros desde el capítulo 1, 2, etcétera, entonces yo les recomiendo que me manden mensaje para que yo los ingrese a un grupo de Telegram. En este grupo de Telegram, de la aplicación de Telegram, que es muy similar al WhatsApp, ahí hay un grupo que se hizo específicamente para almacenar los audiolibros de un curso de milagros. ¿Esto qué significa? Que si ustedes desean, si ustedes le echan ganas, por decirlo, de aquí a la próxima semana ya se emparejaron en la lectura porque el audiolibro es mucho más rápido. Entonces lo pueden estar escuchando muy fácilmente. Y pues ahí está toda la información. Aquí lo que estamos haciendo es la lectura introspectiva. Pues bueno, sin tanto preámbulo, pues igualmente bienvenidos a todos. Muchas gracias. Yo voy a empezar a compartir pantalla para que como por eso de las 7:15, más o menos, paremos la lectura y empecemos con la terapia grupal. ¿Les parece? Bueno, ya que Carmina no nos quiso contar su experiencia, hasta ya creo que se salió. ¿Hay alguien que desee leer o si no doy lectura yo? Muy bien, pues voy a dar lectura yo y ya ahorita vemos si alguien quiere continuar. ¿Vamos? Bueno, entonces vamos, capítulo 6. Se llama Las lecciones del amor. Introducción. Número 1. La relación que existe entre la ira y el ataque es obvia, pero la relación que existe entre la ira y el miedo no es siempre tan evidente. La ira siempre entraña la proyección de la separación, lo cual tenemos que aceptar en última instancia como nuestra propia responsabilidad en vez de culpar a otros por ello. No te puedes enfadar a no ser que creas que has sido atacado y que está justificado contraatacar y que no eres responsable de ello en absoluto. Dadas estas tres premisas completamente irracionales, se tiene que llegar a la conclusión igualmente irracional de que un hermano merece ataque en vez de amor. ¿Qué se puede esperar de premisas de mente sino conclusiones de mentes? La manera de desvanecer una conclusión de mente es considerar la cordura de las premisas sobre las que descansa. Tú no puedes ser atacado, el ataque no tiene justificación y tú eres responsable de lo que crees. Ok, entonces, a ver, vamos a analizar cuáles son las tres premisas. Ok, muy bien. Dice entonces, la manera de desvanecer una conclusión tan demente es considerar la cordura de las tres premisas sobre las que descansa. Tú no puedes ser atacado, el ataque no tiene justificación y además tú eres responsable de lo que crees. ¿Ok? Entonces aquí, bueno, ya nos damos dando cuenta que nosotros somos los que estamos
percibiendo esa situación de esa forma, ¿no? Entonces, dice, se te ha pedido que tomes como modelo para tu aprendizaje, ya que un ejemplo extremo es un recurso de aprendizaje sumamente útil. Todo el mundo enseña y enseña continuamente. Asumes inevitablemente esta responsabilidad en el momento en que aceptas cualquier premisa. Y, y nadie puede organizar su vida sin un sistema de creencias. Una vez que has desarrollado un sistema de pensamiento, sea cual fuere su clase, riges tu vida de acuerdo con él y lo enseñas. Tu capacidad para ser fiel a un sistema de pensamiento podrá estar mal ubicada, pero aún así es una forma de fe y se puede canalizar en otra dirección. Muy bien. Pues entonces, bueno, aquí nos está prácticamente pidiendo que las verdaderas lecciones del amor, pues es que nosotros nos hagamos responsables, que no consideremos el ataque como un ataque y que además, pues nadie puede ser atacado, ¿no? Y que además cualquier tipo de ataque no merece, no tiene justificación. Muy bien, entonces vamos a ver el mensaje de la crucifixión. Esta ya sería la sección número 1. Perdón. Número 1. El mensaje de la crucifixión. Para los efectos del aprendizaje, examinemos de nuevo la crucifixión. No hice hincapié en ella anteriormente debido a las temibles connotaciones que quizás tengas asociadas con ella. Lo único que se ha subrayado hasta ahora es que no fue una forma de castigo. No obstante, no se puede explicar nada utilizando exclusivamente términos negativos. Existe una interpretación constructiva de la crucifixión que está totalmente desprovista de miedo y que, por lo tanto, es totalmente benévola en cuanto a lo que se enseña y se entiende debidamente. Ok, entonces este primer párrafo nos está diciendo que de lo poco que nos habló Jesús o Cristo de la crucifixión, pues es que no es algo tan temible ni tan algo negativo, sino que hay como una metáfora detrás del concepto de la crucifixión. Entonces yo creo que eso es lo que vamos a ver aquí, ¿no? Una metáfora benévola. Dice la cruz número 2, la crucifixión no es más que un ejemplo extremo. Su valor, al igual que el valor de cualquier otro recurso de enseñanza, reside únicamente en la clase de aprendizaje que facilita. Se puede entender y se ha entendido correctamente. Ello se debe únicamente al hecho de que los temerosos tienden a percibir con miedo. Ya te dije que siempre puedes recurrir a mí para compartir mi decisión y de este modo hacerla más firme. Te dije también que la crucifixión fue la última jornada inútil que la filiación tuvo que emprender y que para todo aquel que la entienda representa la manera de liberarse del miedo, aunque antes solo hice hincapié en la resurrección. No aclaré entonces el propósito de la crucifixión y la manera en que ésta, de hecho, condujo con la resurrección. Ese propósito, no obstante, tiene una aportación muy concreta que hacer tu propia vida y te ayudará a comprender tu propio papel como maestro si lo examinas sin miedo. Ok, entonces, a ver también ustedes quieren aportar algo, pero entonces la crucifixión prácticamente es como un ejemplo, dice aquí, un ejemplo en forma de metáfora, donde nos da a entender que no es el camino por el cual nosotros tenemos que decidir. De hecho, incluso más adelante también habla también de la última jornada inútil. Cuando hable acerca de la última jornada inútil, se refiere al último sueño o a la última reencarnación. Ya hemos hecho pie o hincapié nosotros en otras clases que Curso de Milagros pues resuelve también estos conceptos de la reencarnación y que esta vida podría ser nuestra última jornada inútil, o sea, significa que ya no nos lleva a nada. Vaya, la crucifixión no es literalmente estar clavado en una cruz, sino la crucifixión es aceptar la muerte en cualquier tipo de sueño. O sea, vaya, en pocas palabras, la crucifixión y la resurrección son extremos. La crucifixión Es gratis esta. es creer que creer en este sueño o soñar que vamos a morir o Tengo. sería Voy a... No. A ver, vamos a poner aquí en silencio
Listo. Entonces, a ver, no sé si se entendió lo que quise decir. O sea, cuando hablan de crucifixión, se refiere a, como ejemplo extremo, a que vuelves a reencarnar y todo lo que haces durante la jornada para que eso pueda suceder. Por ejemplo, ¿de qué manera nos podemos crucificar? ¿Alguien quiere poner ejemplos? ¿Alguien quiere poner algún ejemplo de cómo nos crucificamos? Como en forma de metáfora, ¿eh? Nadie, nadie, nadie. Nos crucificamos cuando nos sentimos culpables, nos crucificamos cuando juzgamos, nos crucificamos cuando creemos que alguien tiene que pagar por algo, cuando creemos que la justicia está a favor de uno y no de otro, o sea, y cuando aceptamos la enfermedad como algo natural, aceptamos la vejez como algo natural, incluso aceptamos la muerte como algo natural. Todos esos son conceptos de crucifixión porque cada uno de estos conceptos o estos significados nos vuelven a esclavizar en el sueño. De hecho, también el concepto de crucifixión es como el concepto más claro de la esclavitud. ¿Se puede entender esto? O sea, ¿de qué otra manera se podría sentir una persona más esclavizada que clavado a una cruz? Entonces, cada que nosotros abogamos por defender el ego, abogamos por defender la muerte, abogamos por defender el juicio, nos estamos crucificando. Y cuando es todo lo contrario, entonces viene la otra parte que viene siendo la resurrección, el despertar. No sé si más o menos se entiende un poquito esto y si alguien lo quiere ampliar o preguntar o algo, adelante. Acuérdense que pueden participar. Inclusive dice que la crucifixión se toma como un castigo, ¿no? Es un castigo que nosotros mismos nos damos. Así es, sí, en efecto. De hecho, nosotros mismos nos crucificamos. Ni siquiera es alguien que nos crucifica a nosotros. O sea, es. Y una de las cosas que menciona Jesús, creo que no me acuerdo si ya lo vimos o más adelante cuando habla de la cruz, que dice, yo no te vine a enseñar la crucifixión, yo te vine a enseñar la resurrección y con la crucifixión te vine a enseñar o demostrar que no existe y que no pueden matarte. Entonces bueno, hay muchos datos, ¿no? Hablan acerca de que Jesús cuando ya iba a la cruz, él ya prácticamente iba con un pie a la iluminación. Entonces lo que él únicamente intentaba comprobar es que no podemos morir por mucho que nos crucifiquen. Entonces, pues bueno, es algo complejo de entender, pero eso, pues en su momento, en su época, dio muchas esperanzas, ¿no? ¿Sí? Entonces, es como si hoy en día dijera, no sé, una persona que predica esto, que dijera, ¿sabes qué? La muerte no existe, lo llevan a la silla eléctrica y no muere, ¿no? O si lo dan por muerto en ese momento, al tercer día resucita y anda por ahí ya normal, entonces tú dices, ¿qué pasó ahí, no? Entonces, está demostrando que no hay nada que te pueda matar. Pero bueno, va más allá de eso. Porque, por cierto, por ahí vamos a tener una charla de la historia oculta de Cristo y pues bueno, ahí vamos a dar un poquito de esta información. Bueno, voy a continuar con el párrafo número 3. Dice, es probable que hayas estado reaccionando durante muchos años como si te estuvieran crucificando. Y sí, ¿eh? Cada que nos hacemos los víctimas, es lo que hacemos. Esta es una marcada tendencia de los que creen estar separados, que siempre niegan a examinar lo que se han hecho a sí mismos. ¿Ok? Aquí acabas de mencionar muy bien cómo nosotros mismos nos generamos esa crucifixión. La proyección implica ira. La ira alienta la agresión y la agresión fomenta el miedo. El verdadero significado de la crucifixión radica en la aparente intensidad de la agresión cometida por algunos de los hijos de Dios contra otro. Esto, por supuesto, es imposible y se tiene que entender cabalmente que es imposible. De lo contrario, yo no puedo servir de modelo para el aprendizaje, obviamente, ¿no? Es lo que ya mencionaba yo, ¿no? O sea, Jesús lo que quiso dar o enseñar es que cometa una agresión a una persona, eso no existe porque acuérdense que el curso repetidamente nos ha hablado de que estamos en un sueño. Literal, esto también ya lo hemos puesto mucho de ejemplo, ¿no? Si tú sueñas que un hermano te golpea, ¿realmente te golpeó?
no te golpeó porque es una ilusión y por tanto no hay agresión y por tanto no hay por qué tener miedo. Simplemente estábamos soñando, ¿sí? Una pesadilla, pero realmente no es real. Entonces lo que quiso demostrar Jesús es que esto es una ilusión, que es un sueño y que por tanto no tiene ningún significado ni causa. Entonces, por eso dice que ninguna agresión está justificada. Muy bien. O contraataque de una agresión. Dice, número 14. En última instancia, solo el cuerpo puede ser agredido. No cabe duda de que un cuerpo puede agredir a otro y puede incluso destruirlo. Sin embargo, si la destrucción en sí es imposible, cualquier cosa que pueda ser destruida no es real. ¿Estamos de acuerdo? Porque, repito, si es una ilusión, si es un sueño, en el sueño se sueña que algo se destruye, pero la única realidad, la verdad, o sea, que es Dios, que es la eternidad, no se puede destruir, es inmutable, es eterna e infinita. Continúo con la lectura. Su destrucción, por lo tanto, no justifica su ira. En la medida en que creas que la justifica, estarás aceptando premisas falsas y enseñándoselas a otros. El mensaje de la crucifixión fue precisamente enseñar que no es necesario percibir ninguna forma de ataque en la persecución, pues no puedes ser perseguido. Si reaccionas con ira, tienes que estar equiparándote con lo destructible y por lo tanto viéndote a ti mismo de forma demente. Ok. ¿Alguien quiere compartir algo? Hay una lección que dice así: si me defiendo es porque he sido atacado. Si me defiendo, entonces he sido atacado y por tanto estoy haciendo real el ataque. Y si estoy haciendo real el ataque, estoy entonces equiparándome a lo que es destructible. Y con eso ya estoy haciendo real la crucifixión, el concepto, la metáfora de la crucifixión. ¿Alguien quiere comentar algo? Si no, continúo leyendo. Yo creo que todo esto siempre sí es a nivel de la mente, ¿verdad? Sí, 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 por supuesto. Se los recomiendo que los lean, creo que tú ya lo conoces, Leti, unos audios que son de un libro que se llama Diálogos del Despertar. Y ahí en ese de Diálogos del Despertar le preguntan a Jesús, porque es una pregunta entre un ser humano y le están preguntando a Jesús, que le preguntan que si le dolió cuando lo tenían crucificado. Y dice Jesús que por unos instantes llegó a sentir dolor que solamente en el momento que se identificaba con el cuerpo, pero como él sabía que no era cuerpo, entonces realmente él no sufrió. Obviamente, eh, repito, para cuando él llega a la cruz, pues él ya había llevado a cabo una serie de trabajo interior donde él ya no se concebía como cuerpo. Entonces él se dio cuenta que el cuerpo solamente era una proyección, era una ilusión, y que el cuerpo, pues sí, ciertamente en el sueño puede ser atacado, destruido, pero en la mente no. Entonces, cuando él acepta que la mente no se puede atacar, que entonces el cuerpo no puede sufrir daño. Por eso es que él, supuestamente en este libro de los diálogos del despertar, este Jesús dice que no sufrió, a diferencia de cómo no lo hacen ver en muchas historias, ¿sí se entiende? Hasta películas, ¿no? Como si más bien él, a través del dolor, se hubiera sacrificado, entre comillas, por nosotros. Y pues eso, lejos de darnos una enseñanza, nos hace sentir culpables, ¿no? Así como diciendo, pobrecito Jesús, o sea, todo lo que sufrió por mi culpa, ¿no? Y pues no tiene nada que ver ese concepto religioso. Aquí es todo lo contrario. Jesús lo que quiso enseñar con la crucifixión es que no existe la muerte y que mejor optemos por la resurrección o por el despertar del sueño o iluminación, que es lo mismo, ¿no? ¿Alguien más quiere comentar algo? Si no, continúo leyendo. Bueno, voy por número 5. He dejado perfectamente claro que claro que soy como tú y que tú eres como yo, pero nuestra igualdad fundamental solo puede ser demostrada mediante una decisión conjunta. Eres libre, si así lo eliges, de percibirte a ti mismo como si te estuvieran persiguiendo. A ver, eres libre, si así lo eliges, de percibirte a ti mismo como si te estuvieran persiguiendo.
Mas cuando eliges reaccionar de esa manera, deberías recordar que yo fui perseguido de acuerdo con el pensar del mundo. Yo no compartí esa interpretación. Según con el pensar del mundo, sí fui perseguido. Dice, pero yo no compartí eso, o sea, yo no lo percibí como todo mundo lo percibe. O sea, él dice, no, yo no es así, yo no compartí esa interpretación. Y puesto que no la compartí, no la reforcé. Ofrecí por consiguiente una interpretación diferente del ataque que deseo compartir contigo. Si la crees, me ayudarás a enseñarla. Wow. Entonces, esta es la parte que va ahí, yo creo que viene la parte más importante, ¿no? Él no percibió esa persecución, ese ataque, esa crucifixión como un ataque. Él lo percibió diferente, dice, y ahí está la verdadera enseñanza, que es lo que nos va a ofrecer. Como ya dije anteriormente, lo que enseñes es lo que aprenderás. Si reaccionas como si te estuvieran persiguiendo, estarás enseñando persecución. No es esta la lección que el Hijo de Dios debe enseñar si es que he de alcanzar su propia salvación. Si es que ha de alcanzar su propia salvación, esta no es la lección que debe enseñar. Enseña más bien tu perfecta inmunidad, que es la verdad acerca de ti. Y date cuenta de que no puedes ser atacada. No trates de protegerla, ya que de lo contrario creerás que es susceptible a ser atacada. No se te pide ser crucificado, lo cual fue parte de lo que yo aporté como maestro. Se te pide únicamente que sigas mi ejemplo cuando te asalten tentaciones, mucho menos extremas de percibir falsamente y que no las aceptes como falsas justificaciones para desatar tu ira. No puede haber justificación para lo injustificable. No creas que la hay, ni enseñes que la hay. Recuerda que siempre que enseñas lo que crees, cree lo mismo que yo y llegaremos a ser maestros de igual calibre. Wow. Aquí Jesús nos está diciendo prácticamente que somos iguales. Sin embargo, él lo único que hizo fue cambiar su percepción con respecto al concepto del ataque y que él, obviamente al cambiar su percepción no logró ninguna manera, no hubo ninguna justificación de desatar su ira. Y esa es la manera en la que, bueno, más adelante en las lecciones nos dice que la mansedumbre, o sea, ser manso, es la verdadera fuerza, ¿no? Y no el contraataque y no creer que nos tenemos que proteger o no creer que tenemos que el mundo nos ataca. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿No? Si nadie quiere comentar algo, les encargo por favorcito que pongan en silencio sus micrófonos para que podamos dar lectura. Muy bien. Muy bien, voy por el número 7. Tu resurrección es tu redespertar. Ya hemos hablado que la resurrección significa despertar o es lo mismo que la iluminación. Yo soy el modelo del renacimiento, pero el renacimiento en sí no es más que el despuntar en la mente de lo que ya se encuentra en ella. Dios mismo lo puso allí, por lo tanto es cierto para siempre. Yo creí en ello y por consiguiente lo acepté como la verdad. Ayúdame a enseñárselo a nuestros hermanos en nombre del reino de Dios. Pero cree primero que es verdad, pues de lo contrario enseñarás mal. Mis hermanos se quedaron dormidos durante supuesta agonía del huerto. Esa es una metáfora también, la agonía del huerto, ¿sí? Hasta incluso lo pone así como agonía, ¿no? Le pone como una, entre paréntesis. Mis hermanos se quedaron dormidos durante la supuesta agonía del huerto, pero yo no pude haberme indignado con ellos porque sabía que no podía ser abandonado. Lamento cuando mis hermanos no comparten mi decisión de oír solamente una voz, pues eso los debilita como maestros y como alumnos. Con todo, sé que no pueden realmente traicionarse a sí mismos ni traicionarme a mí, y que sobre ellos es donde todavía tengo que edificar mi iglesia. No hay ninguna otra alternativa al respecto, porque únicamente tú puedes ser la roca de la iglesia de Dios. Esto para aquellos que le dijo a Pedro, ¿no? Acuérdense que la iglesia, la roca de la iglesia de Dios tiene que ver tu propia conexión o tu conexión con Dios. No tiene nada que ir con un templo.
Entonces, seguimos. Allí donde hay un altar, hay una iglesia. Y la presencia del altar es lo que hace que la iglesia sea santa. La iglesia que no inspira amor tiene un altar oculto que no está sirviendo al propósito para el que Dios lo destinó. Tengo que edificar su iglesia sobre ti, porque quienes me aceptan como modelo son literalmente mis discípulos. Los discípulos son seguidores, y si el modelo que siguen ha elegido evitarles dolor en relación con todo, serían ciertamente insensatos si no lo siguiesen. A ver, ¿alguien quiere aportar algo con esto? Acuérdense que se trata de compartir. ¿Qué entendieron por iglesia? ¿Qué entendieron por templo? ¿Qué entendieron por...? Bueno, es que católicamente se supone que la iglesia es el pueblo, ¿sí? Bueno, así yo lo he entendido cuando estaba en la situación católica, ¿sí? Y uno normalmente dice uno en la iglesia la construcción, y no es así. La iglesia en sí es los feligreses, que somos los que formamos la iglesia, ¿no? Yo así lo veo. Aquí habla de que uno dentro de uno forma uno a su propia iglesia o el altar para que sea una iglesia santa. ¿Así lo entiendo? ¿Está bien? Sí, sí, sí. O sea, bueno, a lo que refiere, y creo que también esto incluso lo dice más adelante, que nosotros erróneamente hemos creído o hemos edificado nuestro altar, o nuestro altar lo relacionamos con nuestro cuerpo, pero la iglesia dice donde se edifica un templo, se edifica una iglesia. Este, pero yo creo que la iglesia, bueno, al final de cuentas significa estudio o algo por el estilo. Estudio de nuestro propio espíritu. O sea, dice que nuestro templo, nuestro verdadero templo es nuestro espíritu, y que ese es lo que nosotros tendríamos como que estudiar, algo por el estilo. Entonces, a ver, déjame ver de todos modos el significado, ¿no? A ver. Sí, es cierto, tienes razón, que además la iglesia tiene que ver con un conjunto, ¿no? De personas o pueblo o clero que precisamente conjuntamente este, están en favor de una deidad o pregonan algo relacionado con Dios. Bueno, entonces, edificar la iglesia, pues sería entonces prácticamente compartir la palabra de Dios a nuestros hermanos, y ahí es ahí donde estamos edificando una iglesia, ¿no? Y cuando nos dejamos de ver como cuerpos, sino como espíritu, como Es todos. más, yo creo que ahorita el simple hecho de estar todos nosotros reunidos es como formar una iglesia, ¿no? Porque estamos alimentándonos de la palabra de Dios, a fin de cuentas. Ujú. Sí, sí, sí. Quitándole con todo, obviamente todo el concepto de religión, que muchas veces creemos que la iglesia es la estructura física, o sea, ya saben, ¿no? La piedra o de lo que esté construido pues la iglesia, prácticamente, ¿no? Muy bien. Continuamos con número 9. Dice, elegí por tu bien y por el mío demostrar que el ataque más atroz a juicio del ego es irrelevante. Tal como el mundo juzga estas cosas, mas no como Dios sabe que son. Fui traicionado, abandonado, golpeado, atormentado y finalmente asesinado. Está claro que ello se debió únicamente a las proyecciones de otros sobre mí, ya que no le había hecho daño a nadie y había curado a muchos. Aquí lo está diciendo, ¿eh? No le había hecho yo daño a nadie y yo había curado a muchos. Seguimos gozando de perfecta igualdad como alumnos, aunque no es necesario que tengamos las mismas experiencias. El Espíritu Santo se regocija cuando puedes aprender de las mías y valerte de ellas para volver a despertar. Ese es tu único propósito, ese es su único propósito. Y esa es la única manera en que yo puedo ser percibido como el camino, la verdad y la vida. Oír una sola voz nunca implica sacrificio. Perdón. Por el contrario, si eres capaz de oír al Espíritu Santo en otros, puedes aprender de sus experiencias y beneficiarte de ellas sin tener que experimentarlas directamente tú mismo.
Eso se debe a que el Espíritu Santo es uno y todo aquel que le escucha es conducido inevitablemente a demostrar su camino a todos. Ok, entonces lo que menciona Jesús prácticamente es que él fue un ejemplo muy, muy extremo de la crucifixión y que nosotros no necesitamos llegar a ese punto, que no requerimos sufrir, que no requerimos ningún tipo de sacrificio y que pues obviamente si él nos sirve como ejemplo, como camino para poder redespertar. No sé si alguien más quiere aportar algo y que obviamente cada quien va a tener su propio camino, pero que no tenemos por qué sufrir. O sea, el Valle, en pocas palabras, dice, yo ya pasé por ahí, tú no tienes por qué pasar. Continúo. 11. Nadie te está persiguiendo del mismo modo que nadie me persiguió a mí. No se te pide que repitas mis experiencias, pues el Espíritu Santo, a quien compartimos, hace que eso sea innecesario. Sin embargo, para valerte de mis experiencias de manera constructiva, tienes aún que seguir mi ejemplo con respecto a cómo percibirlas. Mis hermanos, que son también tus hermanos, están constantemente justificando lo injustificable. La única lección que tengo que enseñar, pues, puesto que la aprendí, es que ninguna percepción que esté en desacuerdo con el juicio del Espíritu Santo está jamás justificada. Mi función consistió en demostrar que esto es verdad en un caso extremo, simplemente para que pudiera servir como un instrumento de enseñanza ejemplar para aquellos que, en situaciones no tan extremas, sienten la tentación de abandonarse a la ira y al ataque. Mi voluntad, junto con la de Dios, es que ninguno de sus hijos sufra. ¿Ven? Y ya, esto es lo que yo había ya escuchado o leído, que pues él prácticamente nos está diciendo que no necesitamos por qué pasar por todo eso, ¿no? Número 12, la crucifixión. Número 12, la crucifixión no puede ser compartida porque porque el símbolo de la proyección, pero la resurrección es el símbolo del compartir, ya que para la filiación para que la filiación pueda conocer su plenitud, es necesario que cada uno de los hijos de Dios experimente un redespertar. Solo esto es conocimiento. Número 13. El mensaje de la crucifixión es inequívoco. Enseña solamente amor, pues eso es lo que eres. Eso es el mensaje de la crucifixión. Acuérdense que pueden participar, ¿eh? Número 14. Si interpretas la crucifixión de cualquier forma, la estarás usando como un arma de ataque en vez de como una llamada a la paz para la que se concibió. Con frecuencia, los apóstoles la interpretaron erróneamente por la misma razón que otros lo hacen. Su propio amor imperfecto les hizo ser vulnerables a la proyección y, como resultado de su propio miedo, hablaron de la ira de Dios como el arma de la represalia de éste. No pudieron hablar de la crucifixión enteramente sin ira, porque sus propios sentimientos de culpabilidad habían hecho que se sintieran indignados. ¡Wow! Esto es importantísimo. Entonces, miren, lo que yo estoy entendiendo hasta este momento es que nosotros en cualquier momento podemos elegir cualquier circunstancia como una crucifixión o como una resurrección. Ejemplo, vamos a imaginar una persona, no sé, que me ofende o que él cree que me está ofendiendo. Yo tengo dos opciones de cómo tomar esta información o esta percepción de lo que está haciendo mi hermano. Si lo tomo desde la crucifixión, entonces, o sea, el mal concepto de la crucifixión, entonces, en efecto, me estoy esclavizando, me estoy conectando con el ataque, considero que la ira está justificada, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si me conecto con un motivo o como una oportunidad de resurrección, entonces ese ataque de mi hermano lo puedo interpretar o lo puedo percibir de otra manera, ¿no? Como una súplica de amor o como una extensión de amor. Eso ya va a depender entonces de mí. Por eso es súper importante que siempre las relaciones las dejemos en manos del Espíritu Santo, porque Él es el que ayuda a restituir nuestro pensamiento. No sé si alguien quiera compartir más, algo más.
Bueno, continuamos. Número 15. Estos son algunos de los ejemplos de pensamiento, de pensamiento tergiversado del Nuevo Testamento. Se refiere específicamente a la Biblia. Si bien su evangelio es en realidad únicamente el mensaje del amor, si los apóstoles no se hubieran sentido culpables, nunca me habrían podido contribuir a expresiones tales como no he venido a sembrar paz, sino espadas. Esto está en clara oposición a todas mis enseñanzas. De haberme entendido, realmente no podían haber descrito tampoco mi reacción a Judas como lo hicieron. Yo no pude haber dicho, traicionarás al Hijo del Hombre con un beso, a no ser que hubiese creído en la traición. El mensaje de la crucifixión fue precisamente que yo no creía en la traición. El castigo, entre comillas, que se dijo infligí a Judas fue un error similar. Judas era mi hermano y un hijo de Dios, tan miembro de la filiación como yo. ¿Cómo iba a condenarlo cuando estaba listo para probar y condenar? Perdón, ¿cómo iba a condenarlo cuando estaba listo para probar que condenar es imposible? Entonces aquí ya definitivamente está rechazando eso que dicen que dijo la Biblia, ¿no? Incluso, por ejemplo, el tema de yo no he venido a sembrar paz, sino espadas, hay una interpretación un poquito diferente sobre esto. En la historia oculta de Cristo lo vamos a ver. En efecto, se tradujo como algo así, pero él habla acerca del ego, que incluso cuando menciona que traerlos a mí y degollarlos, el que no siga, o sea, se refiere a la sanación, o sea, degollar o quitar el ego. A eso se refería, no se refería a realmente que él iba a cometer algún tipo de asesinato o guerra, ¿no? ¿Alguien más quiere comentar algo? Pues realmente la iglesia, ya ves que eso sí lo ha hecho ver como que pues todo lo que él enseñaba era para que la gente peleara, ¿no? Porque inclusive por eso, inclusive los mismos judíos empezaron a tener conflicto entre ellos, porque no supimos interpretar realmente el mensaje. Claro, sí, pues sí, definitivamente así es lo que pasó, la mala interpretación. Y obviamente, pues aquí está el claro ejemplo, ¿no? Podemos percibir desde los ojos del ego o desde los ojos del Espíritu Santo, desde el amor. Si es desde el ego, pues vamos a crucificar cualquier cosa, vamos a juzgar como algo negativo, algo que justifique ira. Si es desde el amor, desde el Espíritu Santo, es todo lo contrario, ¿no? 16. Cuando leas las enseñanzas de los apóstoles, recuerda que les dije que habían muchas cosas que ellos no entenderían sino hasta mucho después, porque en aquel entonces aún no estaban completamente listos para seguirme. No quiero que dejes de no quiero que dejes que se infiltre ningún vestigio de miedo en el sistema de pensamiento hacia el que te estoy guiando. No ando en busca de mártires, sino de maestros. ¿Ok? O sea, prácticamente este libro lo que hace es reclutar maestros. Y eso lo vamos a ver en el libro de El Manual para el Maestro. Prácticamente es eso. Nos prepara para ser maestros de Dios, se le llama. Y estoy seguro que Jesús eso fue lo que hizo, un maestro de Dios. Dice, nadie es castigado por sus pecados y los hijos de Dios no son pecadores. Cualquier concepto de castigo significa que estás proyectando la responsabilidad de la culpa sobre otro. Y ello refuerza la idea de que está justificado culpar. El resultado es una lección acerca de cómo culpar, pues todo comportamiento enseña las creencias que lo motivan. La crucifixión fue el resultado de dos sistemas de pensamiento claramente opuestos entre sí, el símbolo perfecto del conflicto entre el ego y el Hijo de Dios. Este conflicto parece ser igualmente real ahora y lo que enseña tiene que aprenderse ahora tal como se tuvo que aprender entonces. Entonces, acuérdense que cuando nosotros decimos que alguien más es culpable, no es otra cosa que estamos proyectando nuestra culpabilidad. Pero ya bien dice, ¿no? Comprende que el Hijo de Dios no es culpable de nada, que no es pecador y no es culpable de nada. Número 17. Yo no necesito gratitud, pero tú necesitas desarrollar tu mermada capacidad de estar agradecido o no podrás apreciar a Dios. Él, Dios, no necesita
que lo aprecies, pero tú sí. No se puede amar lo que no se aprecia, pues el miedo hace que sea imposible apreciar nada. Cuando tienes miedo de lo que eres, no lo aprecias y por lo tanto lo rechazas. Como resultado de ello, enseñas rechazo. Entonces, ya bien, también hemos dicho muchas veces que el curso nos dice que en efecto nosotros le tenemos miedo a Dios y que de lo contrario, pues no estaríamos aquí, estaríamos con Él. Entonces, en esa separación, en esa culpa, en ese sentimiento de pecado, pues es como hemos estado nosotros aquí proyectándolo en nuestros hermanos, ¿no? Continuamos. Número 18. El poder de los hijos de Dios está presente todo el tiempo porque fueron creados para ser creadores. La influencia que ejercen unos sobre los otros es ilimitada y tiene que usarse para su salvación conjunta. Cada uno de ellos tiene que aprender a enseñar que ninguna forma de rechazo tiene sentido. La separación es la noción del rechazo. Mientras sigas enseñando esto, lo seguirás creyendo. No es así como Dios piensa, y tú tienes que pensar como Él si es que has de volver a conocerlo. ¿Ok? Entonces tendremos que percibir todos en unidad y no en separación, porque la separación prácticamente es un rechazo. Cualquier tipo de separación, ¿eh? Y nos da muchos ejemplos, desde hacer idolatría, desde hacer especialismos, desde buscar diferentes conceptos de verdades. O sea, bueno, hay un montón de conceptos de separación. Tan solo con poner etiquetas, ¿no? El juicio es un tipo de separación. 19. Recuerda que el Espíritu Santo es el vínculo de comunicación entre Dios y el Padre y sus hijos separados. Si escuchases su voz, sabrías que tú no puedes herir ni ser herido, y que son muchos los que necesitan tu bendición para poder oír esto por sí mismos. Cuando solo percibas esa necesidad en ellos y no respondas a ninguna otra, habrás aprendido de mí y estarás tan deseoso de compartir lo que has aprendido como lo estoy yo. A ver, voy a leer este párrafo. Recuerda que el Espíritu Santo es el vínculo de comunicación entre Dios, el Padre, o sea, Dios nuestro Padre, y sus hijos separados, o sea, nosotros. O sea, ya lo hemos hablado. El Espíritu Santo es el intermediario. ¿Estamos? Es un vínculo de comunicación. Si escuchas su voz, que de hecho Jesús mucho mencionaba, ¿no? La voz que habla por Dios, así se refería al Espíritu Santo. Sabrías que tú no puedes a herir ni ser herido, y que son muchos los que necesitan tu bendición para poder oír esto de sí mismos. Cuando solo percibas esa necesidad en ellos y no respondas a ninguna otra, habrás aprendido de mí y estarás tan deseoso de compartir lo que has aprendido como lo estoy yo. O sea, en pocas palabras, lo que nosotros tenemos que compartir es que nosotros no podemos ni herir ni ser heridos. ¿Sí? Ese es como, es por eso dice que esa es la forma del reclutar, ¿se entiende? ¿Alguien más desea leer? Tenemos todavía de esta sección número 2, 13 párrafos. Y tenemos 15 minutitos. O si alguien, o si desean, podemos parar y podemos hacer la dinámica. ¿Cómo ven? Acuérdense que para las personas que no empezaron con nosotros la lectura de un curso Milagros, tenemos un grupo de Telegram en el que los podemos agregar y ahí pueden escuchar en un audiolibro todos los capítulos que hemos visto hasta ahorita. Estamos en el capítulo 6. Así que ¿qué les parece si empezamos entonces con unos 30 minutitos, 40 minutos, como de tipo terapia grupal, por así decirlo, y dejamos de compartir pantalla para que podamos hacer? ¿Parece? Entonces, miren, para la grabación, voy a detener la grabación